Dios los bendiga, hermanos. Es un honor y un privilegio nuevamente servirle a nuestro Señor Jesucristo y hablar de la palabra que el Señor nos ha mandado para que podamos nosotros caminar conforme a su voluntad. Hoy, esta mañana, estaremos hablando acerca del Salmo 1. Este salmo es uno de los más ricos en sabiduría y entendimiento. Cuando nosotros leemos y hemos leído todo el Antiguo Testamento y llegamos a este salmo, nuestra mente, nuestro corazón ha cambiado. Porque las palabras de nuestro Señor Jesucristo, las palabras del Padre que está en el Antiguo Testamento, cambian nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar y nuestra forma de ver las cosas. Hoy es un buen día para celebrarle nuevamente fiesta a nuestro Señor Jesucristo. Hoy debemos de estar contentos y agradecidos por un día más de vida que nos da el Señor, por todas las bendiciones que nos ha dado y por todas las bendiciones que nos seguirá dando. Él tiene preparado muchas cosas para ti y para mí. Hoy es el momento en el cual nosotros debemos de estar agradecidos, venir a Él con un corazón agradecido. Por eso el Señor nos dice que somos bienaventurados cuando nosotros tenemos un corazón conforme al de Él, un corazón agradecido. Así es que, hermanos, esta mañana vamos a leer el Salmo 1 de esta manera, y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos esta mañana delante de ti a clamarte y a pedirte que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros, limpiando nuestra mente, nuestro corazón de todo lo malo, que todos nuestros malos pensamientos sean llevados cautivos a la obediencia tuya. Sé tu propicio para nosotros y derrama bendición hasta que sobre y abunde en nuestras vidas. Toca corazones, mentes y almas. Redargúyelos de una manera sobrenatural y sé tu propicio, hablándonos a través de tu palabra, a través de tu Santo Espíritu, a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este salmo habla acerca de los bienaventurados. ¿Quiénes son los bienaventurados? Aquel que es justo delante de los ojos de Dios, porque nosotros cometemos a veces muchas injusticias, somos injustos y nosotros debemos de cambiar nuestra forma de vivir, porque esto es cambiar nuestra forma de vivir, ya no vivir como hemos venido viviendo, que como nos han enseñado desde pequeño. Todo lo que nosotros hemos aprendido desde pequeño no nos ayuda mucho cuando debemos de caminar en la palabra. La sabiduría del hombre, la sabiduría es correcto que nosotros debemos de estudiar y sacar una profesión. No hay problema, debemos de hacerlo porque es nuestra obligación. Pero además de eso, la parte espiritual no nos lo han enseñado como debe de ser. Dice que el justo por la fe vivirá,
¿Y qué es vivir por la fe? Es vivir por la palabra de Dios. Debemos de caminar conforme a la palabra de Dios. Debemos de vivir conforme a la palabra de Dios. Usted y yo debemos de conocer la palabra de Dios. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Usted y yo sabemos que muchas veces hay consejos que no vienen de Dios. Entonces, ese consejo debemos de desecharlo y debemos tomar el consejo que viene de Dios a nuestras vidas, porque Él dice que Él ha puesto delante de nosotros la muerte y la vida. Yo te aconsejo, dice Dios, que tomes la vida. La vida está en la palabra de Dios. Debemos de vivir conforme a la palabra de Dios, conforme a sus leyes, conforme a sus mandamientos, conforme a sus estatutos, conforme a sus decretos. Él ha decretado muchas cosas para nuestras vidas. Él ha puesto límites a nuestras vidas para que no salgamos de ese lugar a cometer pecado. Porque dice acá, ni estuvo en camino de pecadores. Usted debe salirse del pecado, debe apartarse del pecado y comenzar a buscar una vida sin pecado, limpio, puro y santo para Dios, agradable y dando olor grato, el olor a nuestro Señor Jesucristo, el olor grato que Él dio delante de sus ojos cuando murió en la cruz, cuando fue obediente hasta la muerte. Usted y yo debemos de ser obedientes a nuestro Señor Jesucristo. La obediencia trae bendición a su vida y a la mía. La bendición sobrenatural del Padre está sobre nuestras vidas cuando nosotros caminamos conforme a su voluntad. Entonces somos bienaventurados. ¿Cuántos esta mañana estamos siendo bienaventurados? Usted y yo debemos de caminar como anduvo nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. ¿Cómo anduvo Él? Anduvo haciendo la voluntad del Padre, el Dios Padre. Y el Dios Espíritu le hablaba a Él directamente. El mismo Espíritu que hoy nos habla a cada uno de nosotros. Entonces usted debe de apartarse del pecado. ¿Quién vino a limpiar nuestros pecados aquí en la tierra? El Cordero que quita el pecado del mundo. El Cordero porque fue crucificado. El que derramó su sangre sobre su vida y sobre mi vida. Esa sangre es la que nos limpia y nos purifica del pecado. Preciosa sangre de Cristo. Esa sangre que tiene poder para sanar, para libertarte, para que te salgas de ese lugar en donde has caído, de ese hoyo en donde Dios quiere sacarte, en donde Dios mete su mano para levantarte de ese lugar pecaminoso. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El escarnecedor es el que se burla de la palabra de Dios. Es el que se burla de aquel que está, por lo menos tratando de caminar conforme a la palabra de Dios, siendo obediente a la palabra de Dios. Ese es el que se burla, el escarnecedor, el que habla en mal de aquel que camina conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, debemos de apartarnos de esa gente que no habla bendición. Hay poder en la palabra de Dios, hay poder en la palabra que sale de nuestra boca, hay poder en lo que nosotros decimos. Y la boca la podemos utilizar para bendecir o para maldecir. Y Dios dice que Él no vino a destruir lo que se había perdido. Él dice que vino
a salvar lo que se había perdido. A través de la palabra de Dios debemos de salvar gente que está perdida. Muchos podrían decir, si yo tengo sabiduría, tengo entendimiento, tengo conocimiento. Sí, es cierto. Tiene el conocimiento del mundo, tiene la sabiduría del mundo, pero no tiene la sabiduría de Cristo en su corazón. Y esta sabiduría es lo más importante que debe de haber en tu corazón y en el mío. Porque esta sabiduría, que es la palabra de Dios, que es Cristo mismo, es el que te salva del pecado, de la inmundicia, de tus malos pensamientos, que no son los pensamientos de Dios, porque los pensamientos de Dios son puros y sanos, pero los nuestros son como trapos de inmundicia para nuestro Señor Jesucristo. Son malos y perversos. Usted debe quitarse esos malos pensamientos de su vida, esas malas palabras que salen de su boca, esas maldiciones que salen de tu boca. Hoy deben ser quitadas, dice el Señor. ¿Quieres recibir bendición? Que tu lengua se aparte del mal. Que no hable el mal, que no sea escarnecedora. Que no hable mal de los pastores, que no hable mal de los hijos de Dios, porque Dios tiene preparado un castigo para todos aquellos que hablan en mal, y el juicio es inmediato, no tarda. La ira de Dios es inmediata, es en el momento oportuno. Dios es así, de esa manera. Y así, de esa manera, cuando nosotros cambiamos nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar y dejamos el pecado, la bendición también es inmediata. Cuando nosotros somos obedientes a la voz de Dios, la bendición es inmediata. Comprobado. Lo hemos comprobado, lo hemos vivido. Dios es así. Dios bendice de una manera sobrenatural cuando tú y yo caminamos en obediencia a Él. Somos justos delante de sus ojos. Cuando caminamos con la justicia de Dios, no con nuestra justicia, porque a veces nuestra justicia creemos que es buena y no es cierto. Creemos que hemos hecho bien y no es cierto. Creemos que muchas veces la ayuda que nos están dando viene de Dios y tal vez no es de Dios. Hay que saber los tiempos. Hay que saber cuándo una bendición es de Dios y cuándo una bendición no es de Dios. Ok, pongamos un ejemplo cuando una bendición no es de Dios. Usted puede ver que en algunos lugares o como el contrabando, ¿verdad? Usted puede ver de que a alguien le dice, miren, me encontré esto, ¿verdad? Y puede ser una droga que se encontró en el camino y dijo, esta es bendición de Dios. No, mentira, esa no es bendición de Dios. La droga no es bendición de Dios. Y mucho menos si usted se encuentra algo como eso. No es bendición de Dios. Eso trae muerte a la vida de la persona. Por eso usted y yo debemos de caminar conforme a la voluntad de Dios. Apartarnos del pecado y apartarnos de hombres y mujeres que tienen una lengua larga. Es decir, que no pueden frenar su lengua y que hablan en mal de la gente que camina conforme a la voluntad de Dios. Esa gente tendrá su propio pago. Se les inflama la lengua y duele. Una lengua inflamada no puede comer, no puede tomar ni siquiera agua porque duele la lengua. Amén, hermanos. Cuide su lengua de mal. Si quiere ver frutos, si quiere ver la vida, si quiere ver bendición de parte de Dios, cuidemos nuestra lengua. Guardémonos de hablar en mal de la gente, especialmente de los hijos de Dios.
sino que en la ley de Jehová está su delicia. Usted debe, imagínese que la palabra está diciendo que es una delicia. Debemos de comer palabra de Dios, debemos de llenarnos de la palabra de Dios, debemos de ilustrarnos de la palabra de Dios. Usted y yo debemos de llenarnos de la sabiduría de Dios, de la revelación de Dios, del Espíritu de Dios. La palabra de Dios es el Espíritu de Dios. La palabra de Dios se ha hecho carne en Jesucristo. La palabra de Dios es Cristo mismo. La palabra de Dios debe hacerse carne en tu vida y en mi vida. Y debemos de pasar de ser un hombre con pensamientos naturales a ser un hombre con pensamientos sobrenaturales. Es decir, pensamientos del Espíritu, con pensamientos de Dios Espíritu Santo, con los pensamientos de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo debemos de cambiar nuestra mente y cambiar la mente del hombre natural a una mente de un hombre totalmente espiritual. Antes de que se formasen los montes, antes de que se formasen los cielos, antes de que se formase la tierra, Dios en su corazón lo creó, lo vio. No estaba todavía creado, pero en su corazón y en su mente Dios lo estaba creando. Y cuando eso fue y se hizo realidad, se llama fe. No lo veo, no lo palpo, pero después de haberlo concebido en mi mente y en mi corazón, se hizo realidad. Y esa realidad es hoy en día la fe que debemos de practicar. Hace 2 años yo decía que nuestro Señor Jesucristo nos iba a bendecir. Y declaraba la bendición sobre nuestras vidas. Y Dios lo ha hecho. Él nunca ha faltado, nunca nos ha fallado, siempre ha estado ahí a tiempo. Declare la palabra de Dios, deleítese en la palabra de Dios y declárela. Medite de día y de noche, y en su ley medita de día y de noche. Cuando ande caminando por todo lugar, usted medite la palabra y Dios le va a hablar a su mente, a su corazón, y le va a confirmar la palabra en su corazón y en su mente. Donde quiera que usted vaya, Dios le va a confirmar la palabra, porque la palabra es vida y Él es la vida eterna que nosotros debemos de andar en nuestro corazón. Cristo es la vida eterna, Él es la tierra prometida. Él es lo que Dios prometió a nuestras vidas, el Salvador de nuestras vidas. Él es la tierra prometida, porque usted y yo fuimos hechos de la tierra, y Él es la tierra prometida. ¿Cómo nosotros debemos de andar siendo terrenales y pasamos a ser espirituales? Espíritus, un corazón lleno del Espíritu de la palabra de Dios, pasamos a ser de carne a vida espiritual. Pasamos de la muerte a la vida espiritual. Usted debe pasar de una vida de muerte a una vida de vida espiritual. Debemos, es nuestra obligación, es nuestro deber entender y comprender que ninguno de nosotros va a ser salvo por ser bueno. La única manera de ser salvo, el único camino que nos lleva directamente al Padre de las luces, al Creador de los cielos y de la tierra, es a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de su sangre que fue derramada en la cruz, a través del Cordero que quita el pecado del mundo, a través de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra manera, no existe otra manera en la cual podamos ser salvos. Su nombre es el que nos salva.
No hay otro nombre dado en el cielo y en la tierra en el cual podamos ser salvos. Simplemente el nombre de Yahweh, el nombre de Yahshua, el Mesías. De Él estamos hablando, del único verdadero, el único que nos puede salvar de la vida de pecado, de una muerte eterna, una muerte natural y una muerte eterna, una muerte espiritual. Si usted no está viviendo la palabra de Dios como debe de ser, aún hay tinieblas en su vida que deben ser limpiadas, que deben de ser quitadas. David le decía, examíname más y más, límpiame más y más, purifícame más y más con hisopo. Dios mira nuestro corazón. Dios lo mira para ver cómo está delante de Él, si realmente le amamos, porque usted y yo sabemos que Dios nos ama y que dio a su Hijo con ese amor de Padre para salvarnos. Pero usted ama a Dios como Él nos ama, de dar su vida por Él, de caminar conforme a su voluntad, como Cristo anduvo aquí en la tierra, de dar toda nuestra mente, toda nuestra alma, todo nuestro corazón, todo nuestro ser para nuestro Señor. Que nos apartemos de lo malo y que caminemos en su palabra y que meditemos en su palabra y en los 10 mandamientos. Si cumpliésemos por lo menos los 10 mandamientos, si meditase usted en esos 10 mandamientos, si caminase usted conforme a esos 10 mandamientos, no estaríamos como estamos en esta tierra. Seríamos totalmente bendecidos, seríamos bienaventurados. Somos realmente bienaventurados, estamos caminando como Dios dice que caminemos, estamos siendo justos delante de Él. Él nos mira y también nos huele a ver si realmente estamos dando el olor fragante, como el perfume de alabastro que fue derramado sobre nuestro Señor Jesucristo, que toda la habitación se inundó de olor. Oh, Santo de la gloria. Ese olor es el que debemos de dar. Un olor grato, perfecto y agradable para nuestro Señor Jesucristo. Aún se habla de esa mujer que quebró el perfume de alabastro sobre nuestro Señor Jesucristo, lo derramó en sus pies, lo ungió desde la cabeza hasta los pies con ese olor fragante. Estamos dando ese olor fragante. Estamos siendo justos delante de Dios. La justicia de Dios opera en grandes bendiciones sobre nuestras vidas. Dice que será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, un árbol que está plantado a la orilla de un río, siempre da fruto en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento. Él está lleno del poder del agua y lo está sustentando y da fruto en su tiempo. No deja de dar fruto un árbol que está plantado a la orilla de un río, en donde el agua corre. La palabra de Dios es el agua y nosotros debemos de ser como el árbol que está plantado en el agua, a la orilla del agua. Usted y yo debemos de estar plantados en la lectura de la palabra de Dios, estar firmes en la lectura de la palabra de Dios, en la obediencia a Cristo. Dice que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. La prosperidad viene a tu vida cuando damos fruto para Dios. Dice la palabra de Dios que por su fruto lo conoceréis. ¿Estamos dando el fruto que Dios quiere que demos? ¿Estamos siendo agradables
en el olor a nuestro Señor Jesucristo? Meditemos en un momento y pensemos cómo está nuestro corazón delante de Él. ¿Está siendo justo? ¿Cree que la justicia que usted hace es la de Dios? En cuanto le da trabajo a alguien y le paga mal. En cuanto le da trabajo a alguien y no le paga. Sino que le paga allá cuando usted cree que hay que pagarle. La palabra de Dios no dice así. La palabra de Dios dice que al obrero hay que pagarle en el mismo día que trabajó y que su obra terminó. Claro, en la vida hoy en día ya no es así. Cada 30 días, cada mes, cada 15 días, cada semana le están pagando. Pero debe hacerse el pago exactamente en el día que le corresponde. Si usted lo deja para después no le llega la bendición. Porque usted se atrasó en el pago. No ha sido justo. Y cree que por darle trabajo y teniéndolo trabajando ahí, lo exprime y lo oprime a su prójimo. Y no le paga como debe de ser. Hoy ya no le pagan las horas extras. Sigue oprimiendo al pueblo de Dios. Esa se llama injusticia. Y se da en todo lugar. No solo aquí, en El Salvador, sino que también en todo lugar. También se da en Estados Unidos. Se da también en todas partes. La injusticia es un espíritu que gobierna el corazón y la mente del hombre. Y eso se llama avaricia. La avaricia es por lo cual Dios dejó que los hombres diesen diezmos, ofrendas, primicias, siembras, para arrancar la avaricia del corazón del hombre, porque ni siquiera a Dios le pagan lo que tienen que pagarle, lo que es de Él. ¿Estamos siendo justos delante de los ojos de Dios? Dice el 4, no así los malos, o estamos siendo malos. Creemos nosotros que estamos haciendo el bien. Creemos nosotros que estamos caminando conforme a su voluntad. Creemos nosotros que le estamos haciendo un bien a la gente. Y no es cierto. Que por darles trabajo y pagándoles una miseria, estamos haciendo el bien. No, hermanos. Dios paga bien. Dios no paga mal. Si usted es cristiano, si usted es un hijo de Dios, si es un verdadero hijo de Dios y tiene un verdadero negocio y debe de pagarle bien a sus empleados. De esa manera Dios lo va a bendecir grandemente porque está haciendo justicia, está haciendo justo. Dios paga bien. No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento sopla de cualquier lado. Y cuando esa flor se seca, el viento se lo lleva. Cuando usted no tiene la palabra de Dios en su corazón, el agua y la abundancia, el árbol se seca, la hoja se seca. Y cuando se seca, está presto a que se eche en el fuego. Está presto a que vaya a parar al infierno. Se secó, dejó de leer la palabra, dejó de llenarse del poder de Dios, dejó de leer la Biblia, ya no está plantado junto a la corriente de agua, por lo tanto está presto a secarse. Y una planta que se seca, usted la corta y la usa como leña
para el fuego. Está presta a echarse al fuego. En el caso de los hombres, en el caso de las mujeres, en el caso del ser humano, si no tiene la palabra de Dios en su corazón y en su mente y no está viviendo conforme a la palabra de Dios, está presto a echarlo al fuego eterno. El hacha está puesta. Y el hacha está puesta para los malos, para los que no caminan conforme a la voluntad de Dios. Usted y yo debemos de caminar conforme a la voluntad de Dios. Debemos de apartar de hacer lo malo. Por eso dice el 5, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio de Dios. No van a ser levantados. Quiere decir que no van a entrar en el reino de Dios. Porque no están siendo justos. Ni los pecadores en la congregación de los justos. Deje el pecado. Reúnase, vaya a la iglesia, congréguese, pero apártese del pecado. Deje el pecado. Deje que Dios lo limpie, lo purifique, lo santifique, para que pueda ser justo delante de los ojos de Dios. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Quiere decir que el malo, tarde o temprano, perecerá. Hoy en día, el promedio de vida no son los 70 años que establece la Biblia. Hoy en día, por la maldad que se ha incrementado en los corazones de la gente, duran hasta 15, 18, 20, 25 años. ¡Qué terrible! No hay vida. Lo que hay es una expectación de la ira de Dios sobre la gente. Es la ira de Dios sobre la vida de los hombres. El espíritu de la muerte ha gobernado sus corazones. El espíritu de la muerte ha gobernado su mente y no quiere ser obediente a la voz de Dios. No quiere entender y comprender que es Dios quien está tratando en su vida. No quiere comprender que Dios le está diciendo que debe de dejar el pecado, que debe de apartarse de la maldad, que debe de aborrecer lo malo, que debe de aborrecer la avaricia, que debe de apartarse de lo malo, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Está mal porque se ama más al dinero que a Dios. Está mal porque se ama más a las bendiciones de Dios que al que da las bendiciones. Está mal porque no quiere hacer la voluntad de Dios. Conoce la palabra, pero no la hace. Y eso es actuar de una manera impía. Significa que no tiene piedad. Es impiedad. O es un impío que no tiene piedad, que no tiene misericordia, que odia, que declara palabras de maldición sobre la gente. Esos hijos que maltratan a sus madres, esos hijos que maltratan a sus padres, esas personas que no tienen amor en su vida y dicen que la vecina, que el vecino me cae mal. Ustedes, hermanos, amigos, que maldicen a sus madres, la palabra de Dios es clara. Ustedes, hermanos y amigos, que maldicen a sus padres, la palabra es clara. Dice que todo aquel que maldice a su padre y a su madre muera irremisiblemente. Óigame, es tremendo esto. Dice que muera irremisiblemente. Y yo he visto esas actitudes en los seres humanos. Por ahí vi un ejemplo de una persona drogadicta que todo el tiempo se mantenía ebrio. Su mamá
era una tortillera y que le daba de comer a este su hijo vendiendo tortilla. Pero un día el hijo le dijo, la maldijo y le dijo que la iba a matar. A la semana se murió él, porque maldijo a su madre, maldijo a su padre, quien la trajo a esta vida, quien le dio la vida. Claro, Dios nos da la vida, pero a través de su madre, a través de su padre, que sin ellos usted no estuviera en esta tierra. Por eso debemos de bendecirlos, debemos de cuidarlos, debemos de honrarlos. ¿Estamos honrando a nuestros padres? ¿Estamos siendo justos o no lo hacemos? ¿Qué debemos de hacer? Ser justos delante de Dios. El justo por la fe vivirá. ¿Tiene fe? Si no tiene fe, entonces no está siendo justo. Si no está caminando conforme a la palabra de Dios, la palabra de Dios es desde Génesis hasta Apocalipsis. Y desde Génesis hasta Apocalipsis es la fe. No podemos dejarlo a un lado. No podemos dejar a un lado el Antiguo Testamento, porque es el carácter del Padre. No podemos dejar a un lado los evangelios, porque es el carácter de nuestro Señor Jesucristo, el carácter del Hijo. Y no podemos dejar el Nuevo Testamento, porque allí está el carácter de Dios Espíritu Santo. Así es que, hermanos míos, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. El mejor consejo es la palabra de Dios para nuestras vidas. El consejo de Dios para tu vida y para mi vida es la palabra de Dios, el manual de vida que ha dejado para ti y para mí, para que caminemos conforme a su voluntad y nos apartemos de los consejos que da el hombre, que son malos. Siempre lleva algo detrás que se esconde en sus vidas. Debemos de tener cuidado. Preferiblemente debemos de buscar a Dios, que Él no nos engaña, Él no nos miente, no tiene nada detrás, sino que sus pensamientos son puros, son santos, y sus pensamientos son de bien y no de mal para tu vida y para mi vida. Son para bendecirte, son para que debemos de dar gloria a su nombre, gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo, gloria al nombre del Padre, gloria al nombre del Hijo y gloria al nombre de Dios Espíritu Santo. Es una gran bendición vivir en lo sobrenatural de Dios. Es una gran bendición vivir en el reino de Dios. Es una gran bendición vivir en el lugar santo y poder visitar el lugar santísimo delante de la presencia de Dios, en donde Dios nos habla claramente a nuestras vidas. Hermanos, amigos míos, que nuestro Señor Jesucristo los bendiga grandemente. Que nuestro Señor Jesucristo haga que su camino prospere, pero caminando conforme a su voluntad, bienaventurado, doblemente bendecido, porque el Señor nos bendice a cada momento, a cada instante, a cada segundo. Si tener la vida, si respirar y despertamos respirando, es porque todavía hay misericordia de parte de Dios para ti y para mí. Que Dios los bendiga a todos de una manera grande y poderosa. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Padre. Gloria al Hijo y a su